Buenas noches, que Dios les bendiga. Un grato placer el poder comunicarnos con ustedes a través de estas plataformas. Queremos informarles que ya el templo de Iglesia Logos ya está funcionando, ya comenzamos nuestros cultos presenciales, siempre tomando las medidas sanitarias que recomiendan las autoridades. Si usted tiene el deseo de asistir a uno de nuestros cultos, por favor, solo comuníquese con nosotros al 42 11 23 36. Comuníquese y ahí le estaremos reservando su lugar y que juntos podamos alabar el nombre del Señor. Definitivamente no es exactamente como era antes, porque ahora siempre tenemos que hacerlo con mascarilla, pero será un gusto verlo y saludarlo. Que Dios le bendiga y comuníquese con nosotros. Hemos venido desarrollando la serie Vivir en la presencia del Señor. Esta noche tenemos un tema bastante sugestivo. Hemos titulado a la prédica de hoy Una cita con el Dios de tus sueños. Se lo voy a repetir, una cita con el Dios de tus sueños. Esto definitivamente nos recuerda cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados. Y lo que más deseábamos era ir a la cita con la persona a quien nosotros queríamos expresarle nuestro cariño y nuestro amor. Y esto es precisamente, de eso se trata el tema de esta noche. En el capítulo 13 del primero de Crónicas, en su versículo 12, dice que David hizo esta pregunta: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? En su primer intento de traer el arca de Dios a todo Israel, David utilizó una carreta nueva que le vamos a llamar método humano, y no funcionó. Fue un desastre. Luego hizo lo que debería de haber hecho desde el comienzo: preguntarle a Dios. Si queremos tener la presencia de Dios, debemos de hacerlo a su manera. Si queremos estar con Dios, pues lo primero que debemos de hacer es una cita con Él. De lo contrario, nada funcionará. Veamos lo que hizo David en este caso. Método 1. Sin pasión no hay presencia. Primero de Crónicas capítulo 13:3. David no quería las cosas de Dios, lo quería a él. David no quería sus regalos, quería su presencia. El texto dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. David estaba convencido que habían perdido la prioridad por la presencia de Dios e hizo todo lo necesario para restaurarla a toda la nación. David quería más, pero que no fuera una simple visita de Dios, sino quería vivir permanentemente con Él y que Dios viviera con el pueblo perpetuamente. David sabía que tener a Dios no era una bendición barata.
Los métodos humanos, querido amigo y bendita iglesia, no funcionan. ¿Se hace a la manera de Dios o no habrá presencia? O usted le pide una cita para estar con Dios o simplemente Él no estará, porque todo se hace a la manera de Él. Método 2, sin santidad no hay presencia. Primero de Crónicas capítulo 15, versículo 2, Salmo 5 o 51:11, dice: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente. Si usted nota, en este texto, solo la gente consagrada y rendida a Dios podía traer su presencia. Y a veces en esto nos equivocamos, porque no son las riquezas las que atraen a Dios. No es el carro nuevo el que atrae a Dios. No es el templo nuevo el que atrae a Dios. La gente consagrada sí. Es la gente consagrada la que atrae la presencia de Dios. Las personas que no aman a Dios no pueden transportar el arca. Se hace a la manera de Dios o no habrá presencia. La presencia de Dios es incompatible con el pecado. David sabía eso. Por eso él exclama: no me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. La santidad se obtiene y no es contagiosa. El pecado sí. El pecado como contagia. Dios no anda buscando tu adoración. Lo que Él quiere es estar en comunión contigo. Y mire, querido amigo y bendita iglesia, qué lindo. Dios quiere estar con nosotros. Él quiere estar contigo. Él quiere hablar contigo. Él quiere tener una cita contigo. Qué glorioso es esto. Método 3, sin santidad no hay revelación. Éxodo 3:5 dice: no te acerques a mí, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios llamó a Moisés mediante un milagro. Jesús hizo lo mismo con Pedro, lo llamó a través de un milagro. Y Dios sigue obrando de la misma manera hoy con nosotros. A menudo nos llama mediante un hecho milagroso. Posiblemente puede ser provisión económica, salud física, una restauración familiar. Dios puede usar cualquier hecho milagroso para llamarte. Moisés aceptó el reto de santificarse para estar más cerca de Él. El problema de hoy, querido amigo y bendita iglesia, es que la gente aprecia a Dios, pero a la distancia. Se ama a Dios y se honra a Dios, pero a la distancia. El sacerdote Aarón debía llevar una lámina en su frente que decía: santidad a Jehová. Es preciso que la morada de Jehová sea santa. El lugar de la presencia de Dios es santo y solo se puede caminar con los pies descalzos. Pies contagiados o contaminados, impuros, no pueden estar cerca de Dios. Método 4, sin santidad no hay adoración. Éxodo capítulo 19, versículo 14, primero de Crónicas capítulo 15, versículo 22. La Biblia dice:
Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. David también entendió este principio. Es un principio espiritual. Por eso cuando estableció que hubiese adoración delante del arca, que quienes alabaran, tocaran y adoraran los instrumentos fueran santificados primero. Luego seleccionó a los mejores. No es al revés, hermanos. A veces seleccionamos a los mejores y por último a los santos. El principio bíblico es: se selecciona primero a los santos y después se escogen los mejores. La Biblia dice: y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Observemos que no dice que primero apartó a los mejores. Primero debían de ser los levitas santos y consagrados. Y finalmente que supieran cantar y tocar un instrumento. ¿Qué significa esto? Es un principio bíblico que no hay que olvidar. La santidad antecede a la adoración. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Esto es un principio precioso. Método 5, sin santidad no hay victoria. Josué 3:5, Lucas capítulo 1, versículo 74. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el Jordán, Josué mandó a todos que se santificaran. Y dice así: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Mire, qué lindo. Santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Este principio espiritual, querido amigo, bendita iglesia, no ha cambiado, sigue vigente. Sin santificación no hay victoria. Sin santificación no hay presencia de Dios. Sin santidad no hay milagros, ni habrá avances. El texto dice que librados de vuestros enemigos, sin temor le sirvamos. Solamente con personas santas se puede llevar la presencia de Dios. Solo con personas santificadas se puede portar la presencia de Dios. Y solo con gente santa se alcanza la victoria. ¿Qué quiere decir esto, querido amigo y bendita iglesia? La cita con Dios es de personas santas. Él dice: sed santo, porque yo soy santo. Cada vez que pidas una cita con Él, tienes que vivir en santidad. Esto es glorioso. Esto es lo que produce milagros. Esto es lo que produce maravillas. Por eso esta prédica es importante para nuestra vida. Si quieres tener una cita con el Dios de tus sueños, tienes que vivir en santidad. Padre, gracias te damos porque tú eres santo. Tú eres esplendoroso, eres grandioso, eres majestuoso. Dice que tu trono está lleno de santidad y majestad. Por eso en esta noche, Señor,
nosotros queremos estar contigo y hemos entendido que sin santidad no hay presencia, que sin santidad no hay victoria, que sin santidad no hay adoración, Señor. Por eso santifícanos, purifícanos, perdona nuestros pecados, porque eso hizo David. Cada vez que estaba en tu templo, David purificaba sus labios, purificaba su vida. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y recuerde que ya abrimos el templo, y si usted tiene el deseo de asistir a nuestros cultos, solamente llame al 42 11 23 36 y gustosamente le reservaremos su lugar. Que Dios le bendiga.